Muy buen día, queridos hermanos, agentes de Pastoral Rebañito Digital, reciban un afectuoso saludo. Quiero invitarlos a escuchar la palabra de Dios el día de hoy, alrededor de una fiesta a uno de nuestros santos mexicanos, el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús mártir. Y por eso la liturgia, el texto que quiero leer el día de hoy, corresponde a esta enseñanza de Jesús en torno al testimonio cristiano, al seguimiento, a ejemplo de este grande santo, un santo muy nuestro, San Felipe de Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero detenerme con brevedad el día de hoy en el texto que acabamos de escuchar. Jesús dirige unas palabras a sus discípulos, unas palabras exigentes. Jesús no engaña a sus discípulos. Jesús les muestra la radicalidad de la respuesta que les está pidiendo. Jesús hoy les invita no a guardarse a sí mismos. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pero el que la conserve para sí mismo, la perderá. Y esta palabra aparece hoy, día en que celebramos a uno de nuestros santos, protomártir, el primero de los mártires mexicanos, San Felipe de Jesús. Una vida singular, una vida que es testimonio de la gracia de Dios. Dicen los relatos de su biografía, un hombre inquieto, desde niño, con una inquietud que le llevaba en muchas ocasiones a no ser comprendido, que le lleva a alejarse incluso de sus padres, de su tierra, adentrarse a las cosas del mundo, el comercio, lejos de su tierra. Pues ahí, lejos de su patria, recibe el llamado de Dios a la vida religiosa y responde con generosidad. A pesar de sus fragilidades humanas, él se da cuenta de la grandeza del que llama Dios. Y eso nos hace hoy mirar el llamado que Dios dirige a cada uno de nosotros. En muchas ocasiones podríamos ser pesimistas de nuestra condición humana, considerar que no podemos, que la santidad es cosa de pocos, que la santidad es para un pequeño grupo reducido a una élite dentro de la vida espiritual que pueden alcanzar y subir a la santidad. Pero nos damos cuenta que el llamado es para todos, hombres de todas las condiciones, hombres con una experiencia de vida singular, cada una de ellas un misterio. Dios rescata al hombre, incluso del fango, del pecado, de la suciedad, lo eleva y lo salva. Quiero leer hoy unas palabras de San Agustín. Dice San Agustín: el don de la gracia eleva al hombre a cosas que están por encima de su naturaleza. Y aunque alguien pudiera ver con ojos de incredulidad la vida de los hombres, tu propia vida, hoy acudimos a la gracia de Dios. Dice hoy Santo Tomás: la gracia de Dios eleva al hombre a cosas que están por encima de su naturaleza, más allá de lo que podemos pensar, racionalizar tú y yo. Por eso hoy pedimos a Dios que nos conceda la intercesión amorosa de San Felipe de Jesús, un santo que nos ha dado testimonio de entrega. Como dice el texto, ha renunciado a sí mismo. Dice la biografía que incluso ante el ofrecimiento de salvar su vida, si renunciaban a su fe, San Felipe y sus compañeros han decidido permanecer firmes en la fe, dar testimonio, testigos de la fe en Cristo Jesús, y han bañado con su sangre tierras de no creyentes. Por eso hoy pedimos a Dios que a ejemplo de San Felipe de Jesús,
tú y yo, nuestras familias, puedan vivir todos los días con mayor fervor, con mayor fidelidad, con mayor coherencia a la fe que hemos recibido como don de Dios. Una fe que nos permite, dicen los santos, una gracia que está más allá de nuestra naturaleza. Es Dios quien viene a completar lo que a nosotros nos falta, y por eso le pedimos a Dios que nos conceda su misericordia y que nos conceda advertir que tú y yo estamos llamados a ser dóciles a la misericordia de Dios. Les invito a invocar la intercesión de San Felipe. Sin duda que Dios escucha a aquellos que le aman con fidelidad. Y San Felipe de Jesús ha amado a Dios tanto que ha dado su vida por él. Ha amado a Dios de tal manera que ha renunciado a sí mismo, pero se ha salvado. Pidamos a Dios la intercesión de San Felipe y que como él aprendamos a renunciar a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestras miserias humanas, renunciar al pecado que nos aleja de Dios, renunciar a la vanidad, a la soberbia, a esa negación pertinaz de Dios en nuestra vida, y que nos permita abrir el corazón, proyectarnos hacia los demás con esa luz que hemos recibido, la luz de la fe. Dios nos conceda, Dios te conceda a ti el don de la fe, el don del testimonio cristiano, el don de ser reflejo de la bondad de Dios, reflejo de la caridad, reflejo de la misericordia, reflejo del amor providente de Dios para aquellos que te rodean. Que como San Felipe demos testimonio siempre. Mártir significa testigo, y testigos podemos serlo todos. Testigos de la fe, testigos de la esperanza, testigos de la misericordia de Dios. Que Dios bendiga a sus familias. Les invito a seguir cuidándose incansablemente, a orar constantemente por nuestras necesidades, a unirnos en la oración, sobre todo por aquellos que pasan necesidad. No dejemos de vivir nuestra fe con intensidad todos los días, no descuidemos nuestra vida espiritual. Mantengámonos firmes, pacientes, atentos a hacer aquello que agrada a Dios. Sin duda que Dios no nos abandona y Dios a cada uno de nosotros nos da el socorro, el auxilio necesario ante las pruebas que estamos viviendo. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, es roca firme en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra parroquia. Que Dios les bendiga, reciban un afectuoso saludo, mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.